siempre, pues me es grato el saludaros, el daros la bienvenida también a los que estamos aquí, a los que nos oyen desde fuera, como cada domingo. Que el Señor os bendiga a todos. Bien, pues ya estamos terminando el Evangelio de Lucas. Hoy es la penúltima predicación sobre Lucas. Ya vamos a pasar casi a los 2 años y 5 meses. Así que el título del mensaje de hoy lo he titulado Los discípulos de Jesús en el camino a Emaús. Recordamos todos la escena, ¿no? Bueno, pues vamos a leer, pero no a leer, vamos a escuchar la lectura de este pasaje, que es del capítulo 24, del 13 al 35, con un vídeo y con las imágenes de la película sobre Lucas, ¿no? Sobre el Evangelio de Lucas. Así que pongamos atención y escuchemos, que va en la versión Reina Valera, versículo a versículo, ¿vale? Ese mismo día iban 2 de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle, y les preguntó: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y uno de ellos, llamado Cleofás, mientras camináis estando tristes. le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Él les dijo. ¿Qué cosas? Y ellos le contestaron: Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el 3er día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, él hizo ademán de continuar. Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Palabra del Señor.
ser un hombre de corazón resucitado. Bien, pues esta es las imágenes de la escena que nos toca hoy compartir, que nos toca hoy predicar, ¿no? Y ahora, pues como decía, los discípulos de Jesús en el camino a Emaús, y hemos visto lo que le ocurre, ¿no? Después de haber visto y escuchado la lectura y las imágenes de este pasaje, ¿no? Quiero hacer una pregunta para la reflexión. ¿Estás tú caminando a Emaús como estos dos discípulos? ¿Y ahora qué quiero decir con eso? ¿Estás caminando en tristeza en tu vida? ¿Estás caminando en frustración como estos tenían? ¿En desilusión, en desesperanza o en algo así en tu vida? Así es como iban estos dos discípulos en el camino a Emaús. Y así es como podemos ir muchos de nosotros en diferentes ocasiones o circunstancias de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Que Jesús está caminando con nosotros, como hemos cantado. Jesús está caminando contigo, a tu lado, conmigo, aunque no lo sepamos, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo notemos algunas veces. Jesús te estará haciendo preguntas como a estos discípulos. Jesús estará consolándote, guiándote, ayudándote, como a estos discípulos de Emaús, abriendo las Escrituras. Mirad, el primer punto que quiero compartir con vosotros, del versículo del 13 al 24, lo he titulado Jesús camina contigo a pesar de las circunstancias de tu vida. Él siempre está contigo, siempre está con nosotros. Y ahora, de alguna manera, os pido que tengáis en vuestras Biblias pues, este pasaje, porque vamos a pararnos en algunos versículos, no en todos, porque si nos paráramos en todos, pues estaríamos bastante tiempo, ¿no? Pero sí vamos a pararnos en algunos versículos para reflexionar y aplicarlos a nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, el versículo 13 dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Y qué es eso? 60 estadios. No son 60 estadios de fútbol, evidentemente, pero 60 estadios se refiere a una distancia, ¿no? Que son aproximadamente unos 11 kilómetros, porque un estadio eran 180 pasos de un soldado, 180 metros, pero eran 180 pasos, entonces es aproximado. Entonces eran unos 11 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y esta distancia de unos 11 kilómetros de Emaús a Jerusalén o de Jerusalén a Emaús es muy parecida a la distancia que hay entre Fuensanta de Martos y Martos. Yo he nacido en Fuensanta y vivo en Martos, ¿no? Y de joven yo he hecho esa distancia muchas veces, andando, corriendo, en bicicleta. Y sé más o menos pues, que se tarda aproximadamente unas 2 horas y 20, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, aproximadamente andando a un ritmo normal, ¿no? Entonces, ¿os imagináis el sermón de 2 horas y pico que Jesús les da a estos dos discípulos de toda la Escritura? Empezando, dice, desde Moisés y pasando por todos los profetas. ¿No sería maravilloso tener ese sermón dado por el maestro de maestros? ¿Nos gustaría tenerlo? A mí sí. Y ahora, fijaros en el versículo 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este Jesús que vemos aquí en el camino a Emaús es muy diferente en muchos aspectos al Jesús de antes de la resurrección. Ahora Jesús está resucitado y glorificado. Y lo mismo está aquí, que está allí, que se aparece, que desaparece. Se aparece a uno, desaparece de su vista, aparece a otros.
Pero antes de resucitar, Jesús iba por las aldeas, como sabemos, por pueblos, por las ciudades. Y la gente decía, acerquémonos a Él, acerquémonos a Jesús, escuchémosle, veámosle, toquémosle. Toquemos su manto, como algunas hicieron. Y muchos se decían también, Jesús, ten misericordia de mí. Se acercaban a Jesús y le decían, Jesús, ten misericordia de mí. O cuando Jesús pasaba, se lo decían. Y Él tenía misericordia de unos y de otros. Y tocaba a unos y se los sanaba y a otros. Hablándoles. Pero ahora, después de resucitar, Jesús mismo es el que se acerca a nosotros. Jesús camina con nosotros, come y bebe con nosotros. Siempre que le abramos la puerta, siempre que lo invitemos a entrar, a quedarse, como estos dos discípulos hicieron. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús iba un poquito más, seguía? Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Lo invitaron a cenar con ellos y Jesús aceptó. Y en los versículos del 16 al 24, aquí hay muchas cosas interesantes que dicen estos versículos. Y entre ellas está lo que dice el versículo 21, que dice que ellos esperaban que Jesús redimiera a Israel. Es decir, ellos esperaban que Jesús rescatara a Israel, que lo liberara, que lo salvara de la opresión romana que tenían, pero que los salvara de una manera espectacular, poderosa, no sé. Pero en vez de redención, ¿qué es lo que tienen? Muerte, la muerte de Jesús. Y muerte de cruz, la más horrenda. Lo contrario de lo que esperaban, reciben. Por lo tanto, están desilusionados, sin esperanza, están tristes, como les dice Jesús. Y sigue diciendo al final del versículo 21, dice, y además de todo esto, hoy es el tercer día que todo esto ha pasado. Mirad, en los versículos 22 al 24, parece que se les enciende una luz de esperanza, de que Jesús ha resucitado. Fijaros lo que dice el versículo 22, dice, aunque también nos han hablado unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro, o sea, fueron de madrugada al sepulcro y se encontraron el sepulcro vacío. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Parece que se les enciende una luz y están ya diciendo que creen, parece que Jesús ha resucitado. Están diciendo eso. Pero al final del versículo 24, ellos mismos parece que apagan esa luz de esperanza, diciendo, pero a Jesús no le han visto. Pero a Jesús no le han visto. Es como si estuvieran diciendo, no ha resucitado. Porque no lo vieron. Si hubiera resucitado, lo hubieran visto. Están diciendo, ¿no? Y así parece que su fe se está cayendo otra vez por los suelos. Pues no podían creer, porque no podían explicarlo. Y por desgracia, eso mismo nos pasa también a nosotros hoy en día. Cuando leemos cosas o escuchamos cosas que no nos gustan, que no entendemos, aún incluso en la palabra de Dios. Y es que la verdadera fe, hermanos, es creer lo que Dios dice aún sin entenderlo. Eso es fe. La verdadera fe es esperar lo que Dios promete, aunque parezca imposible, como hemos cantado hoy. Es el Dios de lo imposible, nuestro Dios. La verdadera fe es tener certeza y convicción en la Biblia. Es obedecerla. Confiando en el Señor, confiando en Dios. Como dice Hebreos 11.1, que vamos a leer. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Lo veis? Eso es fe. Punto 2.
En el punto 2 son 3 versículos, del versículo 25 al 27, y lo he titulado que Jesús reprende la poca fe de los discípulos y les abre las escrituras para que crean. Fijaros, vamos, como son 3 versículos más, los vamos a volver a leer. Dice, versículo 25, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Lo veis? Ahora pensemos un poco en esto, en estos versículos. Nos podemos imaginar, como decía antes, la excelente clase o estudio bíblico de teología sistemática que Jesús le dio a estos 2 discípulos en este camino a Emaús de unos 11 kilómetros aproximadamente y unas 2 horas y media aproximadamente, según lo rápidos que fueran o lo lentos. Jesús está abriéndole las escrituras, el gran maestro de maestros. Les declaró todas las escrituras desde el Pentateuco de Moisés y siguiendo por todos los libros y los profetas y toda la escritura y todo lo que ellas decían de Jesús, el Mesías, el Salvador. Estos 2 discípulos realmente son bienaventurados. Recibieron un curso completo de teología. ¿No es eso una bendición tremenda? Ahora bien, ¿sabéis qué ocurrió después de recibir esta gran bendición mientras caminaban con Jesús? Pues que sus corazones parece que volvieron a latir con fe y esperanza, las cuales habían perdido al poner sus expectativas muy altas. Ellos habían pensado que iba a pasar esto y esto y esto. Y entonces se les vino abajo todo, pero ahora parece que empiezan otra vez a tener esperanza en las cosas que eran correctas, ¿no? Y Jesús les explica todo lo que está sucediendo, como está escrito, como dice, sobre Jesús el Mesías, que es verdaderamente el cumplidor de profecías. Se está cumpliendo todo. Se está cumpliendo al pie de la letra, sin faltar ni una jota, ni una tilde, como dijo Jesús. Y estos 2 discípulos también se les abre los ojos, como veremos en el siguiente versículo 31, que es el siguiente punto. El punto número 3 lo he titulado, les son abiertos los ojos y no pueden callar su fe y su gozo. Del versículo 28 al 35, hasta el final. Mirad, en estos versículos que hemos escuchado y visto imágenes ilustradas en el vídeo, podemos observar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en el versículo 28 nos dice que cuando llegaron a la aldea donde iban a Emaús, el Señor hizo como que iban más lejos, ¿no? ¿Por qué creéis que el Señor hizo eso? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús quería que ellos le invitaran a quedarse. Y así fue, lo hicieron ellos. Y es que Jesús es un caballero, Él nunca obliga a nadie. Como dice Jesús en Apocalipsis 3:20. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús es un caballero y está llamando constantemente a nuestra puerta para que le invitemos. Porque el Señor siempre está a nuestro lado. Él siempre está a nuestro lado. Él está ahí a tu lado, ahora mismo. Además del que tienes a tu lado, el Señor está ahí en medio. El Señor está con nosotros cada momento a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo prometió. En Mateo 28:20, por ejemplo, dijo, Mateo 28:20, dijo Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo dijo Él. Y como he dicho antes, Jesús es el cumplidor de profecías. Él nunca falla.
Así que deberíamos de invitar a Jesús cada día y en cada circunstancia, en cada momento del día, a quedarse con nosotros. Señor, quédate conmigo. Por ejemplo, al levantarnos por la mañana, al desayunar, al ir al trabajo o al colegio, al comer al mediodía, a la merienda, al café, al cenar, al acostarnos de noche. Señor, quédate conmigo. Invita a Jesús cada día. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Si no lo haces, empieza a hacerlo. El Señor quiere que lo hagamos. Deberíamos hacerlo, como estos dos discípulos de Emaús. Y también deberíamos de decirle a Jesús cada día: Señor, ábreme las Escrituras. Ábreme las Escrituras y ábreme los ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Sí o no? Claro. Mirad, y en los versículos 30 y 31, fijaros, dice Jesús que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. En el versículo 30, en la segunda parte. Y en el 31, en la primera parte, dice: y entonces, ¿cuándo se le abrieron los ojos? Dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y es que ante un pedazo de pan, ante una buena comida, los ojos se nos abren realmente, ¿no? ¿No? ¿Creéis? Y la boca también, evidentemente, ¿no? Ante una buena comida. Y es entonces cuando reconocemos todo lo bueno que hay, ¿no? Como por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, en las comidas fraternales de nuestra iglesia o en las comidas familiares. Lo queremos probar todo. Y nos sentimos agradecidos y felices por lo que han traído los demás para compartir unos con otros. ¿A que sí? Es verdad. Lo que hace una buena comida, lo que hace una buena compañía. ¡Qué bendición! Y es que pensaba, ¿no?, con hambre no reconocemos a nada ni a nadie. Somos como los bebés. Cuando tienen hambre, un bebé, por mucho que lo quiera y que te quiera, llora y llora y llora hasta que le das el biberón. Y tenemos algunos que lo sabrán mejor que nosotros, ¿no? Hasta que no le das el biberón, siguen llorando y no aceptan nada más que llorar y quejarse. Pero cuando reciben el biberón se quedan felices, sonríen y te agradecen a su manera, ¿no? Así somos nosotros. Fijaros, y al final del versículo 31 dice que una vez que le reconocieron al partir el pan. Y una vez que le reconocieron, dice Jesús se desapareció de su vista. Se hizo invisible. En un momento le reconocen y en un momento desaparece de su vista. No les dio tiempo ni abrazarlo. Que ya tenían un gozo tremendo y ya querían, yo creo que lo hubieran abrazado si no se hubiera ido tan rápido, ¿no? Pero así es el Jesús resucitado y glorificado. Así es. Esta es la forma que nos toca a nosotros hoy, de encontrarnos con Jesús cada día. Es un poco diferente al Jesús de antes de morir, de antes de resucitar al tercer día. Pero a la vez es una forma maravillosa y poderosa y constante de encontrarnos cada día con Jesús. Aunque Jesús desaparece de la vista de sus discípulos, de estos discípulos, se aparece a otros discípulos en otros lugares. Él se va apareciendo a sus ovejas, a las ovejas de su rebaño, que lo necesitan en diferentes lugares. Y si tú lo necesitas, Él está ahí contigo siempre. Jesús está siempre a nuestro lado, en su espíritu y por su palabra, que es Jesús. La palabra de Dios es Jesús mismo, el Verbo hecho carne. Miremos ahora lo que dice el versículo 32. Dice que cuando Jesús desapareció de su vista, Jesús se quedó en sus bocas y en sus corazones y mentes. Fijaros lo que dice. Y se decían el uno al otro, como hemos cantado antes también: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos discípulos recordaban cómo su corazón estaba desilusionado, apagado,
casi sin esperanza. Y al encontrarse con Jesús, su corazón empieza a latir de nuevo, con fuerza, con fe, con calor. Pues dice que su corazón ardía. ¿De qué? De gozo, de pasión, de fe, de entendimiento. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús les abrió las Escrituras. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos tristes o desilusionados o apagados, sin fe. ¿Por qué? Por las pruebas, por dolores, por enfermedades o por las malas noticias también que oímos en el mundo. Y por eso mismo debemos de abrir las Escrituras y pedir a Jesús que nos abra los ojos de nuestro corazón para creerlas, para hacerlas nuestras, para obedecerlas. Eso nos llenará de paz, de gozo, de esperanza, de tal manera que no podremos callar como estos discípulos. Como estos discípulos que iban a Emaús, que a pesar de todo y la hora tan tarde que era y el peligro de la noche, dice que se levantaron inmediatamente y se fueron a Jerusalén a buscar a sus hermanos para decirles las noticias, las buenas noticias, de que habían estado con Jesús, de que lo habían reconocido. Bien, y para terminar, quiero hacer unas conclusiones y aplicaciones especiales. Mirad, al abrir las Escrituras en este pasaje hoy y estudiar y meditar en ella, es posible que muchos de nosotros nos hayamos sentido identificados con algo, porque hayamos pasado o estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de dolor, de queja, de desánimo, de enfermedades, de frustración, de tristeza. ¿Por qué? Por los peligros, por las diversas pruebas. Y todo eso ha hecho que nuestro ánimo y confianza y nuestra fe decaiga. Quizás te has sentido solo, sola. Quizás te has quejado, como estos dos discípulos de Emaús. Bien, no pasa nada. Es lícito, somos humanos. Y el Señor lo sabe y nos comprende como humanos que somos. Y nos puede haber pasado o nos puede pasar a cada uno de nosotros esto. Pero ¿sabéis una cosa? En cada momento de tu vida y de mi vida, Jesús ha estado a nuestro lado, a tu lado, a mi lado. Jesús ha escuchado nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras quejas. Aunque nosotros no nos hayamos dado ni cuenta, aunque nosotros no hayamos visto ni oído a Jesús, Él siempre ha estado ahí, en nuestro lado. El Jesús resucitado y glorificado está siempre interesado en nosotros, a nuestro lado, intercediendo por nosotros al Padre, como nos dice en la palabra de Dios. En nuestras circunstancias diarias, sean cuales sean, Él está ahí. Aunque no lo podemos ver ni tocar, Él está ahí. Siempre. Ahora quiero hacer otra pregunta reflexiva. Cuando estamos pasando por nuestro camino de Emaús, con nuestros problemas o circunstancias personales, ¿no nos gustaría tener la certeza de que Jesús está a nuestro lado para ayudarnos, para consolarnos, para bendecirnos, para abrirnos las Escrituras? ¿Nos gustaría? Claro que sí. Yo creo que la respuesta es obvia, 100%, sí, para todos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener la certeza de que Jesús está a tu lado? Hay dos pasos para dar en cuanto a tener la certeza. Dos pasos. El primer paso, la primera forma de tener la certeza de que Jesús está a tu lado es abriendo las Escrituras, primera. Abre las Escrituras cada día, como vemos en los versículos 27 y 32 que hemos leído, que dicen, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Lo veis? Esta es la primera forma de saber que Jesús está a tu lado. Abre la Biblia cada día, cada momento que puedas. Abre la Biblia. Abramos todos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesús mismo. Y a veces decimos, ¿dónde estará Jesús? Abre la Biblia. Ahí está Jesús. Abramos todos la Biblia.
Jesús se está revelando a nosotros a través de ella. Y es como nos dice el Salmo 119, 105, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos una lámpara, una lumbrera para caminar, y es Jesús ahí. Abramos las Escrituras. Y este es el problema o la falta de muchos hoy, que abren poco las Escrituras y abren mucho el Facebook, el TikTok, el Instagram, en la televisión, la radio, incluso la boca. A veces deberíamos de callar y escuchar a Jesús. Y la segunda forma de tener la certeza de que Jesús está a nuestro lado caminando cada día, ¿sabéis cuál es? Abrir los ojos como estos discípulos. En el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando abrimos las Escrituras, abrimos los ojos también para entenderlas, para creerlas, para obedecerlas. Ahora bien, ¿por qué tenemos que abrir los ojos? Porque tenemos los ojos tapados, los tenemos vendados, cerrados. ¿Por qué? Por tanta información satánica que el diablo ha puesto en este mundo. Y la mayoría de ella, de esa información, es falsa, confusa. Mirad lo que dice en 2 de Corintios 4:4 al respecto. Fijaros lo que dice. 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Lo veis? Estamos en una época, en un sistema en el que Satanás ha llenado todo de cosas y de información y entretenimiento, de tal manera que las personas no puedan ver las verdades y la luz de Cristo. Satanás nos está cegando con tanta información engañosa, con tantas distracciones, tantas noticias, desastres y desastres constantemente. ¿Para qué? Para que no podamos mirar tranquilamente y escuchar a Jesús y lo veamos y lo escuchemos y lo creamos y lo sigamos. Esa es la intención de Satanás, que es inteligente. Y no solo están ciegos los incrédulos, como hemos leído en este versículo. La iglesia también es afectada. Fijaros lo que dice Apocalipsis 3:18, en la primera parte, sobre a la iglesia de Laodicea. Fijaros lo que dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Lo veis? Y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia también está afectada de ceguera por la invasión de información y especialmente por la información falsa y escandalosa. ¿Lo veis? Y ahora, como conclusión final y para terminar, quiero decir que todos los discípulos del Señor hoy, ¿sabéis lo que debemos de hacer? Todos los discípulos del Señor deberíamos de poder ver a Jesús a nuestro lado en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas de cada día. Las cosas grandes están hechas de cosas pequeñas, como por ejemplo el océano. El océano, el mar, está formado de gotas de agua, de pequeñas gotas de agua. Y eso hace algo grande. Pues lo mismo, como por ejemplo, cuando nos despertamos cada mañana y respiramos como alguien oraba, cuando tomamos un desayuno, cuando vemos a nuestra familia y disfrutamos de ellas y las abrazamos y besamos, esposos, hijos, nietos, hermanos, amigos, ahí está Jesús a nuestro lado. Eso es Jesús. El saludarte cada día con personas que amas y que te aman, eso es Jesús. El poder vivir y respirar cada día a pesar de las circunstancias, eso es Jesús. El ayudar y bendecir a otros, a nuestro prójimo, eso es Jesús. El poder asistir a la iglesia y tener comunión con los hermanos y hermanas como hoy, y orar y adorar y alabar al Señor juntos, eso es Jesús. El poder encender una luz de noche y poder ver, eso es Jesús.
el abrir un grifo y poder beber agua cuando quieres. Eso es Jesús. El salir a la calle y caminar, correr, jugar, ver la luz del día, la creación de Dios, los pájaros cantar. Eso es Jesús. Tener hospitales, médicos, medicinas. Eso es Jesús. Jesús es como leemos en Filipenses 4, 8 y 9. Fijaros lo que dice. Todo esto es Jesús. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es Jesús. Y termina el versículo 9 diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Lo veis? Todo esto y mucho más es Jesús. No busquemos a Jesús en las cosas grandes, en los milagros. Busquemos a Jesús en las pequeñas cosas diarias de cada día. Y alabémosle por eso. Que el Señor os bendiga. Y ahora vamos a terminar con una canción, un vídeo, que es una canción en el que vamos a ver imágenes de estas, imágenes sencillas del día a día, en donde está Jesús ahí detrás, ayudando, consolando, animando. Y con eso terminamos. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima.